Leemos el final del capítulo 6 del Evangelio de Juan y ese hermosísimo capítulo 6 lo fuimos compartiendo, salvo el domingo pasado que la fiesta de la Asunción nos proponía otra palabra, ¿no? Pero ese Evangelio termina bastante mal, gente, ¿sí? Termina en lo que los estudiosos de la Biblia llaman la crisis de Cafarnaún, ¿sí? La palabra de Jesús produce una crisis en los discípulos. Así que los invito a escucharlo desde ahí. Una palabra para los momentos difíciles, una palabra para los momentos de encrucijada que a veces tenemos, ¿no? A veces la vida, la fe, las cosas nos ponen frente a situaciones de crisis y bueno, hoy lo vamos a escuchar desde el Evangelio. Como les decía recién cuando empezábamos, ¿no? Las palabras de Jesús generan una crisis, pero en los discípulos, esto es lo interesante, ¿no? La murmuración en los judíos era bastante normal, los jefes murmuraban contra Jesús, qué sé yo, qué sé cuánto, pero los discípulos es llamativo, ¿sí? Y de hecho, no solamente que produce una crisis, sino algunos dejaron de seguirlo. Es fuerte la cosa, ¿no? La primera lectura, gente, va más o menos por el mismo camino, El libro de Josué, capítulo 24, es la llamada asamblea de Siquem, porque resulta que, y fíjense la diferencia, ellos recién entran a la tierra prometida. Empieza Dios a cumplir sus promesas con ellos, y sin embargo también eso genera una crisis, porque claro, se encuentran con los dioses de los pueblos donde estaban, ¿no? Y eran un poco como dioses más atractivos, por así decirlo, más cercanos parecían, ¿no? Y entonces Josué tiene que reunir al pueblo y les dice esto, fíjense, ¿no? Decídanse a qué dioses van a servir, La palabra servir aparecía como 6 veces en la primera lectura, ¿no? Y le decimos, Josué, a los dioses de Egipto, donde estuvimos antes, a los dioses de los pueblos donde estamos ahora. Y ahí Josué dice esa frase tan espectacular, ¿no? Yo y mi familia serviremos al Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor. Y bueno, el pueblo dice, no, también nosotros, porque solo Él nos acompañó en el desierto. Bueno, pero fíjense, ¿no? La crisis a partir de la palabra o de la experiencia, ¿no? Y de hecho Jesús lo encara a los discípulos, a los 12. ¿Y ustedes también se quieren ir? Y ahí aparece Pedro, Pedro salva las papas en este caso. Y nosotros nos ponemos con Pedro, ¿no? Fíjense, como les decía, la crisis o nos empantanamos o salimos para arriba. Y bueno, Pedro resuelve magistralmente la cuestión. No, nos vamos a quedar con vos, Señor. ¿A dónde vamos a ir si vos tenés palabra de vida eterna? Nosotros creímos, hemos creído en ti y sabemos que eres el Santo de Dios. En realidad dice, creímos y estamos sabiendo. Es un verbo difícil de traducir para el castellano, pero estamos sabiendo. Ya creímos en vos, pero ahora te estamos conociendo. Creímos y te conocemos como Santo de Dios, fíjense, ¿no? Ahora, un paso previo. Jesús mismo dice que no estaríamos aquí si el Padre no nos hubiera concedido. El ser discípulo no es ni siquiera una decisión nuestra en primer lugar, ¿no? Papa Benedicto tenía una expresión muy interesante, decía, no se siga a Jesús por una gran idea, ni por una decisión humana, sino por el encuentro con la persona del Salvador, ¿sí? Y esta es la cuestión, ¿no? Nadie viene a mí si el Padre no se lo concede. ¿Se acuerdan que lo habíamos escuchado hace unos domingos atrás? En el medio del discurso del pan de vida, también Jesús ya había dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. ¿Se acuerdan? Si el Padre no lo cincha. Jesús repite esta idea. Nuestra fe es un don de Dios, es un regalo del Padre y es una acción del Espíritu que da vida.
Aún así supone la libertad y la decisión del hombre, ¿no? El Padre nos atrajo, y esto está hermoso pensarlo, ¿no? Ustedes y yo estamos acá porque el Padre nos trajo. Qué lindo. El Espíritu nos está dando vida, pero nosotros también, ¿no? Nos quedamos con vos, le decimos con Pedro. Atracción del Padre, acción del Espíritu, libertad del hombre. Resultado, el discípulo. El discipulado libre de cada uno de nosotros que decide quedarse con Jesús. Porque vos sos el Santo de Dios. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo vos podés saciar nuestro corazón. Y fíjense, conectamos con la oración inicial de la misa. Que en medio de las cosas que van y vienen, que en medio de las cosas cambiantes, el corazón permanezca firme donde se encuentra la verdadera alegría, o la alegría verdadera. Donde encuentren alegría verdadera, ahí quédense, ahí hay que quedarse.